que sea difícil para mí? Dígale al que está al lado suyo, dígale, ¿habrá algo imposible para Dios? Oremos para que el Señor nos hable en esta mañana. Señor, te doy gracias en este momento por la bendición y la gran oportunidad de exponer tus dichos, tu palabra. Señor, yo solamente soy un vaso de barro para que la excelencia del poder sea tuya y no mía. Ayúdanos, ilumínanos. Señor, revela tu voluntad a través de tu palabra y que esta palabra produzca un cambio, una profunda reflexión en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor, tengan la amabilidad. Nada hay imposible para Dios. Repitan todos conmigo: nada hay imposible para Dios. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Y estaba analizando que el propósito de esta enseñanza es traer una gran reflexión a nuestra vida frente a lo que puede hacer Dios. Muchos de nosotros caemos en problemas, dificultades y en angustias que son naturales, como escuchábamos en estos días en la enseñanza, de que dentro de la vida hay que presupuestar también el dolor y el sufrimiento y los momentos difíciles, pero también entender que así como somos susceptibles y vulnerables frente a los problemas, también tenemos una ayuda poderosa de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Saber de qué puede hacer Dios con nosotros, lo grande que es Él, lo maravilloso que es Él, lo generoso que es Él y lo poderoso que es Él también. Cuando uno entiende que Dios es un ser que todo lo puede, pues realmente esto cambia nuestra perspectiva de la vida, cambia la percepción frente a todo, frente a los problemas, frente a las necesidades, aún frente a las solicitudes que podamos hacerle a Dios. Mira, la palabra imposible viene del latín impossibilis, impossibilis, que significa que significa no poder cumplir algo o difícil cumplimiento. También significa algo que tiene obstáculos. Entonces, cuando alguien habla de imposible, es algo que no se puede realizar, que es difícil. Y nuestra capacidad humana tiene límites, ¿verdad? Nosotros tenemos límites. Antiguamente habían cosas imposibles para el ser humano. Habían cosas que, aunque alguien las pensara en su imaginación, eran difíciles de alcanzar. Por ejemplo, volar. Volar, estamos hablando del siglo XVII, más o menos. Alguien decir que podía volar y trasladarse de un continente a otro o pasar el Atlántico volando, eso era algo inverosímil, algo increíble, no era posible. Pero los hermanos Wright, los ingenieros, el 17 de diciembre en 1903, inventaron esa pequeña avioneta y se sostuvieron 52 segundos, 852 pies de altura. Imagínense, unos segundos de algo que era imposible, pero lo lograron. También podríamos hablar de viajar al espacio. ¿Era imposible, sí o no? Claro. De hecho, aunque habían teorías conspiradoras de alienígenas y de seres extraños que pronto podían llegar al espacio o poder llegar a la tierra, etcétera, toda esa imaginación el hombre empezó a alimentarla al punto de que Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, en la nave Vostok, él era un soviético, ellos llegaron por primera vez a hacer ese viaje al espacio. Y también el viaje a la luna. La luna también
se veía como algo inalcanzable, un satélite por allá. Muchos lo veían desde lejos con un telescopio y decían, pero ¿cuándo el hombre podrá pisar la luna? Bueno, fue posible. Apolo 11, el 16 de junio de 1969, llegó el 20 de julio del mismo año. Armstrong llegó por primera vez pisando la luna, y me llama mucho la atención en una de las anécdotas que cuenta este hombre, Armstrong, cuando llega y pisa por primera vez, sus compañeros se bajan de la tripulación y él llevaba una Biblia, él llevaba una Biblia pequeña, y cuenta la anécdota que él abrió ese texto en el Salmo 8, y cuando abrió el Salmo 8 empezó a leerlo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Porque así es nuestro Dios, hermanos. Nos ha dado cosas grandiosas, maravillosas, para que disfrutemos y las descubramos también. Ese es nuestro Dios. Hay cosas que han sido imposibles para el hombre, pero Dios le ha dado la sabiduría al hombre. Dios le ha dado la fe al hombre. Dios le ha dado las capacidades para alcanzarlas. Antes, hablar de un trasplante de órganos era imposible, pero hoy día vemos trasplantes de hígado, de corazón, ¿verdad? De riñones y muchos más. Antes, comunicarse con una persona de un lugar a otro era imposible, pero Martin Cooper, este hombre que quizás no es tan famoso, hizo uno de los inventos que hoy en día más de la mitad de la población mundial tiene, como es un celular. Y era algo que en su momento era imposible. Sin embargo, estimados hermanos y amigos, el ser humano ha podido hacer puentes, ha podido llegar al espacio, a la luna, ha podido hacer satélites. Hoy en día el mundo es pequeño realmente a través de la tecnología que se maneja. Sin embargo, hay muchas cosas que el hombre todavía no ha podido alcanzar. Hay muchas cosas que para el hombre todavía en este tiempo, con toda la ciencia, con toda la tecnología, todavía es imposible. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor ha colocado límite a los hombres, para que los hombres no presuman y quizás no logren de pronto llegar a un estado de endiosarse, aunque algunos lo hacen. ¿Se acuerdan cuando empezó la revolución del tema del genoma humano? Cuando empezaron, me acuerdo tanto el titular, jugando a ser Dios, cuando empezaron a hacer las clonaciones en los animales y aún tratando de transmitirlo a clonar seres humanos. El hombre siempre ha pretendido reemplazar a Dios, siempre ha querido jugar a ser Dios, siempre ha querido tener esa posición de alcanzar lo imposible. Pero hermanos y amigos, jamás podrá un ser humano alcanzar a Dios, porque Él es el Todopoderoso y Él es el único que puede hacer lo imposible. Ahora, si yo entiendo que el ser humano, aunque ha alcanzado cosas imposibles, ¿será que puede trascender más allá a alcanzar a Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el hombre, por más que estudie, y si esto sigue así, la ciencia sigue así, ¿será que puede lograr hacer igual a Dios? ¿Ustedes se acuerdan de Babel, de la torre de Babel? ¿Qué pasó en Babel? Esos hombres de esa época quisieron hacer una hazaña imposible. Ellos dijeron, vamos a hacer una cúspide que llegue al cielo. Y ellos empezaron a construir. Y llegó un momento en que esos hombres estaban tan obstinados, tan decididos, que llegó un momento en que quizás Dios vio esa necedad de ellos, que estaban empecinados, y llegó y les confundió el idioma. Entonces el que estaba revolviendo la mezcla empezó a hablar en chino, y el que estaba pegando los ladrillos empezó a hablar en portugués, y el que estaba dirigiendo la obra empezó a hablar en mandarín.
y bueno, y todos empezaron a confundir, y de ahí entonces vino la dispersión de las razas o de la raza humana, donde se crearon las naciones. Y esa confusión, hermanos, hizo posible pues la población de la tierra, pero lo que hay que resaltar es que cuando el hombre se empeña, es obstinado de alcanzar lo imposible por sus propias manos o por su propia intelectualidad, el Señor lo confunde. La Biblia dice que Él prende, escuchen esto, la Biblia dice que el Señor prende a los sabios en su sabiduría y conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Por más que alguien presuma haber alcanzado un título, un logro profesional, o ser el científico o la persona más erudita del mundo, siempre tendrá un límite frente a Dios. Él es el Todopoderoso. Amén. Pero ahí es donde yo tengo que tener la humildad y saber de que yo tengo mis límites y que hay otra parte que le corresponde a Dios. Cuando yo entiendo que yo tengo limitaciones y que por más que yo me esfuerce, habrán cosas que no están a mi alcance y no puedo modificar, yo tengo que apelar entonces a esa ayuda divina, que eso es lo que hoy en día a muchos les cuesta trabajo. Muchas personas quieren hacer cosas queriendo forzar el poder de Dios o la voluntad de Dios a su favor. No, hay cosas que le pertenecen a Dios. Y mira, a mí lo que más me llama la atención de este tema es que cuando yo solamente creo, escuchen esto, cuando yo solamente creo en lo que Dios puede hacer, eso para mí será lo imposible. Repito nuevamente, algunos no me entendieron. Cuando usted cree en el Señor con todo su corazón, que Él puede hacer lo que usted no puede hacer o yo puedo hacer, ahí se ejecuta un milagro y lo imposible. Ahí. Yo quiero que leamos algunos textos bíblicos. Génesis, hay una historia muy conocida y yo quiero tomarla como una ilustración. Y está en Génesis, el capítulo 18 y el verso 1. Y aquí hubo una manifestación, una teofanía, es decir, una manifestación temporal de Dios a un hombre llamado, ¿cómo? Abraham. Y en esa manifestación me llama mucho la atención el diálogo. Vamos a analizar el diálogo que tuvo Abraham con esos seres angelicales. Y obviamente ahí estaba la presencia de Dios. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y ¿qué pasó? Lo dio deprisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Verso 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer?
Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, escuchen esto, y Sara escuchaba ¿a dónde? A la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ¿qué? Viejos, de edad avanzada, y Sara le había ¿qué? Cesado ya la costumbre de las mujeres. Eso es un eufemismo. En otras palabras, ya había perdido el apetito sexual. Verso 12. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Sara? Miren, ¿qué hizo Sara? Se rió, pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite? O sea, diciendo, ¿será que todavía sentiré deseo sexual? Siendo también mi señor ya también viejito. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y entonces la respuesta vuelve otra vez, o la pregunta, más bien la pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Díganle que está a su lado: ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Y hay muchas cosas, estimados hermanos, que a veces Dios nos muestra, Dios nos habla, Dios usa a alguien para decírnosla a nosotros, y a veces nosotros nos da como asombro, risa. Y de pronto el texto dice más adelante que Sara, él le dijo al Señor: no, es que yo me reí fue de temor, de miedo. Hay personas que a veces cuando reciben una noticia muy sobrenatural, algunos reaccionan con nerviosismo, ¿verdad? Con miedo. Pero hermanos, cuando Dios a uno le dice algo, uno tiene que creer y estar tranquilo que así será. Por eso en esta mañana, si el Señor nos da una palabra poderosa, usted tiene que creerla. Usted no se va a reír como Sara. Usted le va a decir al Señor esta mañana: Señor, yo creo esa palabra y yo sé que es verdad, porque tú eres un Dios poderoso que hace lo imposible. Hace lo imposible. No hay nada imposible para Dios, Brainer. Nada. Nosotros somos los limitados. Nosotros somos los que asumimos una actitud pesimista, una actitud terrenal, una actitud limitada frente a lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer tantas cosas tan maravillosas, pero nosotros tenemos que creerlas. Dios es un Dios que actúa y se mueve a través de su palabra. Él no hace algo que esté fuera de su palabra. Quiere decir que cuando yo creo o tengo la posibilidad de creer en un milagro, yo tengo que apoyarme en la palabra de Dios. Entonces, si el Señor me dice que Él puede hacer cosas extraordinarias, y mire, Jesucristo vino a dar testimonio de lo mismo. Jesucristo para eso apareció, para darnos testimonio. Y Jesús dijo: las cosas que yo he hecho, mayores la harán ustedes. Quiere decir que si Jesús caminó sobre las aguas, usted y yo también podemos hacerlo. Mire, apenas 2. Tremendo, ¿no? Jesús multiplicó ¿cuántos panes? 5 panes. Y de esos 5 panes, ¿cuántos salieron? 5,000. ¿Usted lo puede hacer? 3 amenes, imagínense. Jesucristo resucitó muertos. ¿Usted lo puede hacer? 6 amenes. Tremendo, ¿verdad? Está como la anécdota del pastor en un pueblito. Había un invierno impresionante y ellos vivían de la cosecha, de lo que sembraban. Y los hermanos se le acercaron al pastor y le dijeron: pastor, ¿por qué no hacemos una oración ahorita en la dominical para que caiga un aguacero por la tarde, porque los sembrados están muy secos? Entonces el pastor le dijo: ¿ustedes creen que el Señor puede hacer llover? Y ellos dijeron: sí, amén, como dice el hermano Jorge, sí, amén. Entonces hicieron la oración.
Y por la tarde, en el culto de la tarde, que en algunos lugares se hace, llegaron todos los hermanos. Entonces el pastor dijo: hermanos, el Señor está aquí, amén. Y entonces el pastor pregunta: hermanos, ¿ustedes creen que ahorita va a llover? Amén, sí va a llover. Y entonces el pastor pregunta: ¿cuántos trajeron paraguas? Y ninguno había llevado paraguas. A veces pasa así. Hermano, nos cuesta trabajo creerle a Dios. Increíble, hermano. Mire, yo personalmente me he cuestionado frente a este tema. Si Jesús dijo que cosas mayores haríamos nosotros, hermano, yo creo eso. Es verdad. Vamos a alimentar nuestra fe a través de la palabra. Vamos a leer Mateo 7:7. ¿Qué dice Jesús? Vamos a ver qué dijo Jesús frente a los milagros, a lo imposible. Mateo 7:7, Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. ¿Qué tal esa palabra? O sea, Dios dice, mire que no lo estoy diciendo ni un apóstol ni otra persona. Jesús mismo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando termine esta escuela dominical, yo siento que los cielos aquí se van a abrir. Y yo he orado a Dios reprendiendo toda incredulidad, porque hay incredulidad en muchos, y este es un tiempo de incredulidad. Es un tiempo donde muchas personas están dudando del alcance y del poderío que Dios puede hacer con nosotros. Pero esta noche, esta mañana, aquí hay creyentes, ¿verdad? Aquí hay hijos de Dios que creemos que para Él no hay nada imposible. Él esta mañana puede sanar, esta mañana puede cambiar el destino de alguien. Él puede atraer algo hacia nosotros, porque para Él no hay nada imposible. Mateo 18, vamos a alimentar la fe, porque yo siento que algo extraordinario va a pasar aquí esta mañana. Mateo 18 y el verso 19. Mateo 18, 19 dice Jesús mismo: otra vez, como recordándole, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. ¿Para qué? Que mi Padre que está en los cielos, perdón, porque donde están, ¿cuántos? Dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y cuántos hay esta mañana aquí? Hay conmigo más de dos. O sea que algo puede pasar aquí. Hermano Mauricio, ¿algo puede pasar aquí, sí o no? Oh, sí o no puede pasar. Natalia, ¿algo puede pasar aquí? Hermana Mónica, ¿algo puede pasar aquí? Si nos ponemos de acuerdo aquí en esta mañana de algo, ¿será posible? Yo creo que sí. Marcos 11:22. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe. ¿En qué? En la ciencia. Tened fe en tus capacidades, en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar. ¿Y qué más? Y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, que creerá lo que dice,
lo que diga le será hecho. Amén. Leámoslo nuevamente, no tengo las gafas, me disculpan. Porque de cierto, dice, vamos al 22, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será, ¿qué? Hecho. ¿Cuántos creen que en esta mañana Él puede hacer ese milagro? Él lo puede hacer, Él lo puede hacer, Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. San Juan 15 y el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, gracias, ayuda idónea. Amén. Eso, ahora sí ya veo mejor. Gloria a Dios. San Juan 15, 7. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué cosa? Pedid lo que querráis y os será, ¿qué? Hecho. Amén. San Juan 16, 24. San Juan 16, 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Por eso os digo que todas las cosas, por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Vamos a leer Primera de Juan 5, 14 y el verso 15. Primera de Juan capítulo 5, y el verso 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y por último, Primera de Juan 3, 22. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos, ¿qué? Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermana Ángela, ¿suficiente ilustración? Pero ¿cuál es el problema? La Biblia está llena de estas promesas. Él dice: pídanme. Si ustedes se ponen de acuerdo sobre algo, yo lo hago. Solamente ustedes crean o pídame. Es más, nada han recibido porque no me han pedido. Pídame y yo les daré. Es decir, la Biblia está llena de este tipo de interpretaciones que no son literales, pero no son utópicas, son literales, Es decir, que el Señor dice: ya, si usted cree, esto es dinero en efectivo. Esto es efectivo. Esto es liquidez. Esto no es un cheque en blanco o un cheque falso, no. Esto es efectivo, que usted puede resolver con Dios ya, de manera instantánea, inmediata. Y mire, yo le he dicho al Señor: Señor, ¿usted por qué nos está recordando esto en este tiempo? Y es que estamos cayendo en un ambiente y en una generación muy escéptica a los milagros. Hoy las personas ya no están creyendo en los milagros. Hoy las personas no creen en lo imposible. De hecho, quieren hacerlo todo, y si de pronto algo ya les falla, dicen: bueno, digámosle a Dios que nos ayude ahí, como para no dejarlo por fuera, para meterlo ahí en el tema. Pero no, así no es. Mire, hay cosas en las cuales a Dios le gusta y Él se deleita en lo imposible. Él se deleita. Cuando uno aprende a tener esa humildad y esa actitud correcta delante de Dios, de decirle: Señor, vea, yo sé que yo humanamente puedo hacer esto hasta aquí, pero aquí en adelante yo sé que es un milagro
y yo creo en usted, yo creo en lo que usted puede hacer conmigo. Hay cosas en las cuales se salen también de nuestro control, de nuestra competencia. A veces usted dice: mi hogar, ya he ido a terapias, ya he hablado con este tipo, ya he hablado con esta dama, ya he hecho una cantidad de cosas y yo veo que he hecho lo humanamente posible. Creo que de aquí en adelante es Dios el que puede ayudarme. Y es ahí donde Dios se glorifica, hermanos, de una forma extraordinaria. Extraordinaria. Que es ahí donde muchos nos estamos quedando cortos y no estamos dándole esa oportunidad. O sea, Dios quisiera, hermanos, meterse en nuestra vida. Dios quisiera meterse en nuestros planes. Dios quisiera meterse en nuestros proyectos, pero a veces nosotros no lo dejamos. A veces queremos acaparar todo y no, Señor, es que yo puedo. O no le consultamos y Él es un caballero. Él no se va a meter donde usted no lo invite. Él no se va a meter en donde usted no lo planifique. No, Él dice: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si usted me tiene en cuenta, yo puedo hacer cosas que usted no puede. Yo puedo ir más allá que usted. Hermano, aunque nosotros hagamos cosas que quizás la ciencia nos motive a hacerlas, jamás podremos hacer lo que Dios es el único que la puede hacer. Dios es el único, Él es el soberano. Y yo tengo que creer en Él. Mire, cuando un creyente tiene en cuenta tener a Dios en las cosas imposibles, es ahí donde empieza a haber ese recurso del testimonio. Jesús dijo: de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos. Entonces, cuando uno habla de Dios con tanta propiedad y con tanta convicción, es cuando ha visto sus milagros. De lo contrario, uno habla de Dios de una forma muy superficial. Y ustedes notan eso con muchas personas que están aquí en la iglesia, o que de pronto usted se acerca a ellos y le hablan de un Dios solamente de ciertas facetas, de unas específicas. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, sí, Dios es muy especial conmigo. Pero eso es algo muy sencillo, muy básico, de que cualquiera lo puede sentir y experimentar. Pero conocer ya un Dios de milagros, conocer un Dios que hace lo imposible, esto es mucho más interesante. ¿Sí o no? Hermano Jorge, ¿es más interesante esto o no? Que usted esté frente a la espada y la pared y que no haya nada que hacer, y de un momento a otro Dios le da la salida. Eso enamora más. Uno se enamora de Dios, ¿verdad? Que tu hogar ya estaba a punto, ya con la maleta ya para irse, y de un momento a otro Dios desbarata todo eso y estás ahí con tu esposo, con tu esposa. Eso es un milagro de Dios. Eso enamora. Y qué bueno tener buena memoria, porque el problema a veces de nosotros es que nos falla la memoria. Sufrimos un Alzheimer espiritual, porque Dios nos responde, Dios nos favorece, Dios hace unas cosas imposibles que uno sabía que humanamente no era posible. Es más, uno sabía que algo tenía que pasar milagrosamente porque estábamos perdidos, y Dios hizo el milagro. Y en el momento de pronto agradecemos, nos da mucha alegría y de pronto nos quebrantamos, pero pasa el tiempo y nos enfrentamos frente a algo casi que parecido o otro problema y empezamos a dudar otra vez. Empezamos a entrar en ese conflicto. ¿Será que Dios sí puede? ¿Será que sí Dios me va a ayudar de esto? ¿Será que sí voy a salir de esta situación? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? A veces Dios permite que pasemos por situaciones tan difíciles, tan críticas, donde todas las posibilidades humanas no existan, porque Dios ve que el corazón de uno todavía es presuncioso. A veces Dios
nos lleva hasta el límite, porque Él nos conoce y sabe que si algo llega a pasar, no le vamos a dar la gloria a Él, sino que le vamos a atribuir a la suerte, a nuestra capacidad, a un amigo que nos hizo el favor, a alguien, etcétera. Pero le robamos la gloria a Él, y por eso Él permite y nos lleva al límite, para que cuando ya estemos al límite, donde ni tu amigo, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu dinero, ni tus conexiones, ni nada de pronto pueda influenciar o manipular o actuar, es ahí donde Él dice: yo soy el Dios de lo imposible, y soy yo el que te voy a dar la salida y la respuesta. Hermano, Dios es el Dios de lo imposible. Hace 5 años atrás, Dios me dio una oportunidad de ser testigo de un milagro, y ustedes lo conocen algunos. El hermano Jorge Loaiza, desahuciado de SIDA y cáncer a la vez. Tenía un cáncer en su garganta y tenía SIDA, y estaba en la clínica del Occidente. Y recuerdo que yo fui a la congregación donde asistía a él, y estando allí estaba celebrando la Santa Cena, porque el pastor no tenía la licencia para hacerlo. Y mientras celebramos la Santa Cena, la esposa de él se me acercó y me dijo: pastor, ¿será que usted puede ir a la clínica? Mi esposo está en cuidados intensivos y ya está desahuciado, ya no. Me llamaron los médicos, en la empresa me llamaron que organizara ya todo el tema exequial y que fuera ya preparando a la familia, porque él ya se va a morir. Ya su expectativa de vida es mínima, ya es posible que esta semana ya muera. Pero yo quisiera, pastor, que usted fuera a la clínica y al menos le celebrara la Santa Cena ahí, en su cama, en su habitación. Y entonces yo le dije al pastor, a la hermana, que sí, y el pastor me autorizó. Y recuerdo que saqué en una bolsita, me llevé 3 panecitos y me llevé 3 copitas, me las llevé a la clínica. Cuando llegamos a la clínica del Occidente, él estaba en cuidados intensivos. Y ustedes saben, los que conocen el tema de cuidados intensivos, saben que no es fácil el acceso. Y me acuerdo tanto que pues yo llegué y me presenté como pastor y mostré mi licencia. Y el médico que estaba ahí de turno, él se molestó. Él dijo: no, aquí no queremos nada de esos temas religiosos, respetamos, pero no, que aquí no, el paciente está muy delicado y ya hablamos con la familia. Entonces yo ese día fui con el pastor de él, el hermano Deiner Ramírez, fui con él. Entonces el hermano no sabía qué hacer, no. Entonces yo le dije: no, tranquilo, insistamos, vamos a insistir. Entonces nosotros nos quedamos allí esperando la oportunidad, orando al Señor, y esperamos como media hora. Ya a la media hora el médico, al vernos ahí, el Señor empezó a inquietarlo y se acercó y dijo: bueno, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Entonces yo aproveché esa oportunidad y le dije: mire, médico, es que nosotros venimos de parte de la familia, nosotros somos creyentes y queremos celebrarle a él algo especial, y también queremos orar por él porque creemos en un milagro. Y entonces se molestó. Digo: sí, ve, ustedes piensan, eso es lo que a mí no me gusta de las religiones. Ustedes piensan que con una oración sencilla nosotros somos personas estudiosas, científicas. Me dijo así: yo tengo una maestría, que no sé qué, y empezó a hablarme un poco de cosas. Él se sintió aludido, se sintió mal. Yo dejé que él se desahogara, y cuando ella habló tanto, dijo: ¿y ustedes piensan que con una sencilla oración las cosas van a cambiar? Usted no sabe detrás de este hombre todo el equipo médico que está. Usted nos subestima a nosotros. Le dije: no, médico, no. Al contrario, yo le agradezco a usted por lo que está haciendo por el hermano y la familia, sino que yo quiero declararle lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y ustedes, como médicos, como humanos, llegaron a un límite. Permítanos que a partir de aquí sea Dios el que haga el milagro. Entonces dijo: no, pues bueno, entren, pero 5 minutos. Yo le dije: claro, lo de nosotros es sencillo, pero poderoso. Y entramos, y el hermano es un hombre más o menos de 1,60, más o menos
era en su momento normal, más o menos una contextura normal. Estaba pesando 30 kilos, reducido en esa cama. No podía ni hablar. Y cuando nos vio se emocionó mucho. No podía ni abrir la boca. Y en ese momento nos pusimos a llorar de ver la condición del hermano. Las plaquetas, no tenía plaquetas, no tenía sangre, no tenía sangre. Yo le dije al hermano, yo le dije, hermano, no importa la condición que estás, en la que estás. Y le dije, para Dios no hay nada imposible. Celebramos la Santa Cena. Él como pudo medio tomó un poquito de la copa y el pan. Y en ese momento el Espíritu Santo se derramó allí. Y lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Me acuerdo que salimos de allí y él, no recuerdo bien la medida de las plaquetas, pero tenía creo que menos de 1000 plaquetas. Y salimos. Entonces al otro día él tenía que entrar otra vez a hacerle otros exámenes. Y de un momento a otro, él tiene los exámenes, él los tiene, esto no es un cuento, él tiene los exámenes. Donde de un momento a otro las plaquetas empezaron a subir, de 1000 subieron a 3000 al día siguiente y empezó a subir y a subir. Entonces empezaron a hacerle otros exámenes. No, eso está raro, estos exámenes. Y empezó a subir las plaquetas y a mejorar y a mejorar. En una semana ya le había subido a 8000 las plaquetas, en una semana. Y luego empezaron, ya ellos se asustaron y entonces hicieron un pool de médicos, se reunieron, una junta médica, y empezaron a hablar de qué pasa con este hombre. De un momento a otro está evolucionando, ya la sangre está llegando y no le hemos hecho ninguna transfusión, nada. ¿Qué está pasando? Entonces el médico que él me cuenta, el médico que nos recibió a nosotros, él levantó la mano y dijo: miren, ustedes saben que yo soy un hombre de ciencia, yo no creo mucho tanto en temas religiosos, pero tenemos que reconocer que aquí pasó algo diferente, y es que aquí vinieron 2 pastores a orar por este paciente y a partir de ahí este hombre empezó a mejorar. Así que estamos frente a un milagro, dijo él. Hermano, no hay nada imposible para Dios. Fuerte ese aplauso para él, hermanos. No hay nada imposible para Dios. Alabanzas al nombre del Señor. El hermano Jorge Loaiza ya había metido papeles para que la pensión le llegara a la esposa. Ya habían, creo que ya tenían casi que comprado hasta el parque Ezequiel. Y quiero decirles, hermanos, que le llegó la pensión. Quedó pensionado porque el Señor lo levantó de allí y ahorita anda testificando, anda predicando la palabra del Señor, porque el Señor lo sanó y también lo pensionó, y ahorita ya vive predicándole al Señor. Tuvo ya otra hija y ahí está un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer. Yo pregunto en esta tarde, ¿habrá algo imposible para Dios? Si la ciencia no ha podido frente a estas enfermedades, si la ciencia no ha podido sanar el cáncer, el SIDA y tantas cosas más, si la ciencia se ha quedado limitada frente a muchas cosas, pero cuando usted y yo le creemos a Dios, no hay nada imposible. Y yo esta mañana quiero orar por algo imposible, algo que usted diga: hermano, yo me rindo, yo quiero dejar esto en las manos de Dios. Yo quiero que Dios haga un milagro en mi vida, yo quiero que Dios haga un milagro con mi familia, yo quiero que Dios haga un milagro en mi salud. Yo siento que esta mañana Dios va a hacer un milagro. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Habrá una petición esta mañana de alguien que diga: hermano, yo ya entendí. Eso es una palabra, es una promesa para mí, es una promesa para sus hijos.
Hermano, esto es una promesa para todos. Él dice en su palabra: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, en lugar de un pan le da una piedra? O si le pide un huevo, en lugar de un huevo le da escorpiones. O si le pide un pez, en lugar de un pez le da una serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará lo que necesiten. Esta mañana aquí hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de incredulidad y que se active la fe en esta mañana. Oh, aleluya, aquí hay fe, aquí hay fe. Aquí hay fe. Aquí algo va a pasar, hermanos. ¿Sabe que Dios me habló hace una semana sobre este tema? Y Él colocó en mi corazón y me dijo: voy a hacer un milagro. Voy a hacer un milagro en Ipus. Voy a hacer un milagro en la vida de alguien. Y este milagro es para que tú me des toda la gloria. Que no le atribuyas ese milagro a tu suerte. Que no le atribuyas ese milagro a tus recursos, sino a mí, dice el Señor. Termino diciéndoles que el milagro que Dios te va a regalar hoy no es para que te quedes callado o callada, sino que tú, ese milagro va a activar no solamente tu fe, sino que va a impactar muchas generaciones, muchas generaciones. Yo quiero orar en este momento. Primero quiero hacer una oración por los enfermos, por todos los que ya el médico les ha dado un diagnóstico pesimista y que estén aquí. Yo quiero orar por los enfermos primero. Luego quiero orar por esas peticiones atrevidas, en el sentido de que usted dice: necesito que Dios me bendiga de una forma que no cabe ni en mi mente, pero quiero que eso acontezca en mi vida. Vengan los enfermos, vengan. Yo quiero orar primero por los enfermos, porque aquí se va a activar un don de fe y de milagro. Aleluya, aleluya. Vengan, hermanos. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Venga, acérquese acá, por favor. No hay nada imposible para Dios. Señor, yo he predicado tu palabra. Confírmala, Señor, con señales y prodigios. Señor, creemos en los milagros. Yo quiero que estén en pie, hermano, un momento, por favor. Aquí hay una unción poderosa. Aquí hay una unción muy grande. Sharika mandarika shatarisa mandaria. Señor, tu palabra dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Señor, y en este momento vamos a pedir un milagro. Eso que de pronto los médicos y creemos y respetamos sus capacidades, pero ellos tienen un límite. Ellos tienen una limitación, y es ahí donde tú te vas a glorificar.
Señor, tú te vas a glorificar en la vida de mis hermanos. Señor, esta tarde ya, como ministro tuyo por la gracia de Dios, declaro sanidad sobre estos cuerpos. Declaro que en esta mañana tú llevaste nuestras enfermedades y por tu llaga fuimos sanados. Reprendo la enfermedad que hay en sus cuerpos y las declaro libres por el poder de la palabra y del nombre de Jesús, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Recibe la sanidad en tu cuerpo ahora mismo. Oh, hermana, recibe, hermana Matallana, recibe la sanidad sobre tu cuerpo. Nora, recibe la sanidad sobre tu cuerpo. Mónica, recibe la sanidad sobre tu cuerpo. Oh, todos los que están aquí en esta mañana, reciban la sanidad sobre su cuerpo en el nombre de Jesús.